Este es un programa especial sobre el tema Agenda 2030, mito o realidad. Y queremos entrevistar, tenemos un invitado especial que siempre nos trae el programa. Felipe Molina es un politólogo desde El Salvador y que ha tenido experiencia con esto de la Agenda 2030. Se está sugiriendo en algunos medios que sería un plan apocalíptico y el fin de muchas teorías de conspiración que andan por ahí. Así que vamos a conversar con Felipe Molina y ver qué él nos puede decir sobre esto de la Agenda 2030. Felipe, dinos, Agenda 2030, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Qué significa? Buenos días, buenas tardes, doctor. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a todos los participantes. Bueno, la Agenda 2030 toma su nombre del año de cumplimiento de esta agenda, del año 2030. Esta agenda, que fue planteada por primera vez en la cumbre, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en el año 2012 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para su discusión en los países. Y fue aprobada en el año 2015 en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre del año 2015. Mediante la resolución 71. Esa es la resolución que aprueba la Agenda 2030. O sea, tú estás confirmando que existe en Naciones Unidas una Agenda 2030. ¿Y de dónde viene eso, Felipe? Bueno, la Agenda 2030 tiene como antecedente los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si me permite compartir pantalla, doctor, que no puedo compartir pantalla. Perfecto. Estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron planteados en el año 2000 para su cumplimiento en el año 2015, para ser alcanzados en el año 2015, eran sumamente ambiciosos, ¿no? Estos objetivos de desarrollo del milenio, que eran 8, esencialmente perseguían erradicar la pobreza extrema y el hambre, la educación básica para todos, la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud y la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH, todavía no teníamos la pandemia encima, contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Estos objetivos estaban destinados únicamente para los países en vías de desarrollo y no estaban incluidos los llamados países desarrollados. Perfecto. Entonces, los objetivos del milenio vienen del año 2000. ¿Hasta cuándo? Los objetivos de desarrollo del milenio iban del 2000 al 2015. Hoy, entonces en el 2015 se establece esta nueva agenda. Correcto. Se retoma los avances, no el cumplimiento, porque no se cumplió ninguno. Los avances que se hicieron en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio y se plantean los llamados objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Estos objetivos de desarrollo sostenible que son mucho más amplios, ¿verdad? Y que son de carácter global. Son 17 objetivos. Como vemos, algunos son retomados directamente de los objetivos de desarrollo del milenio. El número 1, lo vamos a leer rápidamente para que nos familiaricemos con ellos: el fin de la pobreza. Se disgrega el hambre como tal y se incluye un nuevo objetivo: hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía accesible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles.
12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina, protección de la vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, la alianza para lograr los objetivos. ¿Cuál es uno de los avances que se dan entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible? Es que por primera vez se plantea de que es necesario financiar esta agenda. Que es necesario obtener recursos para poder cumplirla, que no es una cuestión que se cumple solamente porque se acuerdan en Naciones Unidas, tomando en cuenta que la Agenda 2030 no es vinculante, es de cumplimiento voluntario. Explícanos eso, no es vinculante. No. Los países declaran adoptar la Agenda 2030, pero en ninguna parte del texto ni la naturaleza de la resolución es de carácter obligatorio. Y eso es importante porque a la par de la Agenda 2030 se dio el plan de acción de Addis Abeba, que es el mecanismo para financiar el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Cómo se iba a financiar? ¿De dónde iba a salir la plata para que esto fuera posible? Una agenda muy ambiciosa. Y se acordó en esto que los países desarrollados iban a destinar el 0.7% de su Producto Interno Bruto para financiar el desarrollo, cosa que no ha pasado, obviamente. Pero entonces, Felipe, tú me estás hablando de una agenda de desarrollo, pero no hay ningún plan oculto detrás de todo eso. Hay varias teorías conspirativas, ¿verdad?, que señalan desde el fin del mundo hasta la venida de Cristo, ¿no? Pero dime primero en la Agenda 2030. Sí. ¿Tú has estado en las reuniones de Naciones Unidas para esta planificación? No. Es más, en el caso de República Dominicana, el Estado participó activamente en la discusión a través de AEC, de la Asociación de Estados del Caribe, y todos los países discutieron esta agenda. Hay algunos planteamientos alrededor de que esta es una herramienta para el control económico y social, pero si usted mira la agenda, no tiene esa posibilidad, ni el plan de acción de Addis Abeba tampoco lo tiene. ¿Por qué? Porque en primer lugar el planteamiento es que son los estados los que tienen que llevar esta situación de bienestar a sus países. No encuentro yo ninguna vinculación, y a partir de la invitación que usted me hizo para discutirlo, yo me puse a investigar un poco sobre estas teorías, y solamente el hecho de que no es obligatorio. Por ejemplo, y ahí es un ejemplo que yo utilizo mucho cuando hablo de la Agenda 2030 y lo ambiciosa que es, muchas veces hasta fantasiosa, porque es una declaración de buena voluntad. Por ejemplo, dice la Organización Mundial de la Salud que una persona requiere al menos, la cantidad mínima, de 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades. Si nosotros tomamos esos 100 litros de agua diarios por los 7.8 mil millones de seres humanos que somos en la Tierra hasta septiembre del año 2021, estas son cifras de Naciones Unidas. Esa es la población del mundo, 7.8 mil millones de personas. Si nosotros multiplicamos eso por 100 litros de agua diarios, no podríamos, tomando en cuenta que la cantidad de agua que hay en el mundo no da para poder abastecer a la humanidad, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes un dato que es verdaderamente terrible. Si nosotros tomamos en cuenta que el 70% del planeta es agua, bueno, decimos, tenemos mucha agua en el planeta, pero la realidad es que el 96.5% de esa agua en el planeta es agua salada. Y solamente el 3.5 es agua dulce. Solamente el 3.5, pero esa agua dulce tampoco significa que la podemos consumir. ¿Y cómo se distribuye esa agua dulce? Bueno, el 70% de esa cantidad muy pequeña de agua dulce que hay en el planeta está congelada en los glaciares.
está en los polos. El 1%, solo el 1%, bueno, el 30% es humedad del suelo o en acuíferos. Pero solo el 1% de ese 3.5%, de este 3.5%, está en cuencas hidrográficas, arroyos y ríos, que se podría ser donde nosotros los consumimos. Y de esa todavía menos, el 0.025% es agua potable. Ok, todo dependería, Felipe, si tuviéramos un medio fácil para convertir el agua salada en agua potable. Yo creo que eso se hace en algunos lugares y entonces tendría que hacerse eso en gran escala. ¿Qué tú piensas? Podría ser eso una alternativa. Hay algunos países árabes que están transformando el agua salada o las plantas desalinizadoras, pero el costo, la energía que hay que invertir, ¿verdad? Y yo tomo el ejemplo del agua porque el agua es vida. Sin agua el ser humano no puede vivir. Usted puede pasar sin comer hasta una semana, pero no puede pasar más de un día sin agua. O sea, el agua es vida. El agua tiene un símbolo de igual al lado de la vida. Y si nosotros desalinizamos el agua de mar, podríamos consumirla, pero ¿cuánto cuesta desalinizar el agua de mar? Es posible que los países en vías de desarrollo, los países pobres, puedan tener plantas desalinizadoras con los elevados costos de energía que implica eso. Yo creo que no. Eso no es posible. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en Barcelona, en España, donde el agua es llevada de una parte de fuera y es carísimo. Entonces, y eso es un país desarrollado, España. Quizá todo eso obligaría a un cambio del estilo de vida, bañarse menos, qué sé yo. Y de alguna manera el agua de mar se podría quizás utilizar para ciertas cosas, para lavar los carros, qué sé yo. Y bueno, de toda manera, tú estás dando números fríos para decirnos que un mundo homogéneo en el consumo del agua hoy por hoy no parece posible. No. Entonces, esos objetivos del milenio y lo que estás llamando objetivos sostenibles para el año 2030 no se van a lograr. No se van a lograr. Ahora, entonces, Felipe, nos estás informando que esos objetivos son un poco idealistas. Estamos soñando con cosas que no se pueden lograr. Ahora, la pregunta que me hago es, y esta es una pregunta que mucha gente quiere saber, ¿tú no crees que detrás de todo eso Naciones Unidas tiene alguna componenda secreta? Que hay un plan, porque se habla ahí de unos millonarios, Soros y qué sé yo quién, que tienen un plan, y que la agenda secreta es su plan. ¿Qué tú piensas, Felipe, de eso? Pues yo participé en la discusión personalmente en representación de mi país en la discusión de los objetivos de desarrollo del milenio. Y participé también en, en la formulación en 2012, a partir de 2012, en la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tú participaste. Sí, yo participé personalmente en mi calidad de economista y abogado. O sea, que tú sabes de lo que estás hablando. Tú conoces los objetivos del milenio, tú conoces la Agenda 2030. Sí, en efecto. Y conozco perfectamente el mecanismo de discusión. Hay diferentes teorías conspirativas que vinculan el año 2030 con la extinción de la humanidad, la venida del anticristo, la venida de Cristo. Sin embargo, yo no miro y no miré en su momento que inclusive sí hubo grupos de interés, obviamente, porque esta agenda de desarrollo sostenible incluye a organización de la sociedad civil. Ese es uno de los avances que se menciona en la formulación de la Agenda 2030. La participación de la sociedad civil, pero no enfoca recursos
sino que es hasta el plan de acción de Addis Abeba donde se habla de que los países van a destinar el 0.7, cosa que no ha ocurrido tampoco. Y una de las falencias que yo señalé en aquellos años es que buscar financiar desde fuera la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, era un error. ¿Por qué es un error? Porque es seguir poniendo a una parte del mundo a financiar a otra parte del mundo, sino que tenemos que propugnar precisamente por la sostenibilidad que está en el nombre. Deben ser los propios países los que generen la riqueza para impulsar su desarrollo. No que nos vengan a dar plata o que nos presten plata, que es peor todavía porque no la terminamos de pagar nunca por los intereses, etcétera, sino que el principal énfasis de esta agenda debía ser la sostenibilidad, que la riqueza la produjeran y administraran los países involucrados en la implementación de la Agenda 2030. Felipe, pero tú como politólogo y que has participado en esos eventos internacionales, a mí me han contado que hay un evento que se hace todos los años al que asiste Soros y otros millonarios y que hay todo un plan montado para dominar el mundo y que ellos han llegado a la conclusión de que hay demasiada gente en el planeta, que hay que matar. Felipe, ¿todo eso sucede? ¿Tú te has enterado de algo de eso? ¿Qué tú piensas? Yo conozco la reunión, es más, no hay una, hay varias reuniones, que yo creo que parte del interés que hay para lograr la sostenibilidad y evitar el caos. Ya vivimos una situación de caos hace muy poco con la pandemia del COVID-19 y vimos cómo el mundo prácticamente se paró, literalmente se paró el mundo. Y las cadenas de logística y abastecimiento y el consumo disminuyó y el planeta se recuperó. Sin embargo, también vi, por ejemplo, cómo algunos indicadores económicos se deterioraron rápidamente en muchos países, incluyendo los países del Caribe y Latinoamérica. Eh, sí creo que debe haber una preocupación compartida por el destino de la humanidad. Sin embargo, no se ha podido probar de ninguna manera, yo no lo he visto por lo menos, de que existe una agenda oculta con un enfoque malthusiano que pretenda reducir la población mundial. Que yo creo que necesitamos ser razonables. Nosotros viajamos en una nave espacial llamada Tierra que produce una cantidad finita de recursos y que estamos dilapidando muy rápidamente y deteriorando muy rápidamente. O sea, ¿cuánto tiempo nos queda de combustible fósil, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo nos queda de petróleo para seguir utilizando en nuestros vehículos? ¿Cuánto tiempo nos queda, por ejemplo, para poder... Y ahora se queda en la guerra en Ucrania, se está hablando de una posible hambruna en el mundo, con un solo conflicto. Hablábamos en una ocasión de que no es el único conflicto en el mundo, pero este conflicto en particular se menciona de que va a generar una hambruna en el mundo. Bueno, la mayor cantidad de cereales que se producen en el planeta provienen de esa región. Bueno, Felipe, tú nos estás diciendo que no tienes información de un grupo secreto que se reúna, que existan planes. Tú como politólogo internacional no te has enterado. No, no, y sí sé que hay, obviamente, grupos de presión, grupos con su propia agenda, y eso lo hay en todos los países, desde la agenda de la diversidad sexual hasta la defensa del medio ambiente, etcétera. Pero esas son agendas particulares dentro de una discusión global. Perfecto. Bueno, gracias Felipe por esta información. Yo tengo aquí por lo menos dos personas. Tuvimos problemas técnicos hoy, pero tengo aquí dos personas conectadas. No sé si ellos tuvieran alguna pregunta adicional para hacerte. Henry y otra persona que está conectada. Si tuvieran alguna pregunta para hacer a Felipe sobre la Agenda 2030, este sería el momento. Bueno, de todas maneras, hemos tenido esta interesante entrevista con Felipe Molina, un politólogo
de organismos internacionales. Y creo que puedo decir, Felipe, que tú eres una persona creyente, ¿verdad? Sí, de una Sí. militancia cristiana, Bueno, asistes a una iglesia. Y en todo tu quehacer, en toda tu experiencia en organismos internacionales, tú no te has enterado de esa agenda secreta que supuestamente existe. Y que la Agenda 2030, tú nos estás explicando, es realmente un plan de desarrollo sostenible, ¿verdad, Felipe? así es, doctor. Que sustituye a los objetivos del milenio que regían desde el año 2000 hasta el 2015, y en el 2015 se hace un nuevo plan, 2015-2030, que tú consideras demasiado utópico, no realizable, pero de todas maneras tú no puedes relacionarlo con ninguna agenda secreta, como se ha estado diciendo. Bueno, Felipe, si tienes algunas palabras para... Solo mencionar a Miguel Grasals, que nos señala acertadamente que muchas de las islas de las Antillas Menores tienen plantas de desalinización. Dice, solo Aruba tiene 2 plantas. Excelente, pues eso es una buena noticia. Sin embargo, yo quiero mencionar el hecho de que el proceso de desalinización, que son un proceso de filtrado que hay, no es barato. O sea, no es una solución sostenible. Digamos que es una solución, porque lo es, el acceso al agua potable. Pero ¿cuánto cuesta hacer eso? Sí. ¿Cuántos recursos necesitamos para hacer eso? De todas maneras, tú solo mencionaste eso para señalar que se trataba de un objetivo imposible por ahora de lograr, pero tu declaración más importante es que es un objetivo normal de Naciones Unidas desde el año 2015 hasta el 2030 y que no es obligatorio. O sea, que cada país tiene que decidir en la medida que se mete en ese plan. Bueno, creo que nos ha dado una información importante. Este programa va a quedar grabado y disponible para mucha gente que está escuchando la otra campana sobre el supuesto plan del anticristo para el 2030. Muchas gracias. Este ha sido otro programa de Buen Vivir para ustedes. Gracias, doctor. Un placer saludarlo y que Dios los bendiga.